Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Para mí es un honor contar con la presencia del señor Alí de Jesús Uzcategui Duque, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en República Dominicana. Bienvenido a Síntesis, embajador. Gracias por la invitación a su programa y por lo cual es un honor para mí encontrarme en estos momentos con usted y platicar un rato. Bien. Señor embajador, iniciemos con explicarle a la audiencia y a las personas que no están involucradas en el día a día de Venezuela, cuál es la situación hoy electoral en ese país. ¿Qué proceso hay? ¿Cuándo es ese proceso? ¿Y cómo será realizado? Sí, hablar del proceso de elecciones actual Sí. en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela, tendría que referir de manera obligatoria unas acciones que tuvieron que realizarse antes de llegar a este momento histórico, ya que de alguna u otra manera fue producto de un devenir de diálogo, un diálogo que fue acompañado, por supuesto, y no solamente acompañado, sino que se cedió el territorio dominicano para que se realizara ese proceso de diálogo. Y allí se elaboró un documento que se debió haber firmado por todas las partes el 6 de febrero, en el cual establecía, por recomendación de, de los mismos actores de la oposición venezolana, que pudieran realizarse las elecciones para el 22 de abril. Cuando se fue a la firma de este documento, pues una de las partes no firmó, que fue la de la oposición. Lamentablemente, no obstante, el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, asumió la responsabilidad del documento, el cual había sido elaborado en consenso, y de una vez determinó que para el 22 de abril, previa notificación al CNE para que procediera a elaborar el cronograma electoral de acuerdo a su disposición, se tomara en referencia dicha fecha. Por eso es que nos encontramos para el próximo 22 de abril en un proceso eleccionario para la elección del presidente de la República. Ese proceso, de forma orgánica, según los plazos y las fechas correspondientes en Venezuela, ¿cuándo debió ocurrir? ¿Qué tanto se adelantaron las elecciones en Venezuela? Hay que recordar nuevamente que ha sido prácticamente una solicitud constante por parte de la oposición desde el año 2016 prácticamente, en el 2016, que había que adelantar las elecciones. El periodo presidencial son de 6 años y el cual se vencía o se vence en el 2018. Por lo tanto, el proceso electoral normal era en diciembre del 2018. Al adelantar las elecciones, se está adelantando... Prácticamente un año, ¿verdad? No, porque estamos en el 18. O sea, 7 Son meses. 6 meses. La toma de posición es en marzo del 2019. Ahora se quedaría, pero no, sí. Sigue siendo marzo, porque es constitucional. La Constitución establece de que a una vez que sean elegido el presidente de la República, la toma de posesión es en el año 2019, por el periodo de los 6 años, porque continúa. ¿Qué ocurre? Que al adelantar las elecciones, a abril de este año, sencillamente fue por una solicitud tanto de la oposición como de un acuerdo firmado acá en República Dominicana. No obstante, no fue concebido así por parte de la oposición, pero fue una solicitud de ellos, imagínense. Pero el presidente de la República asumió la responsabilidad del caso y solicitó al CNE para que adelantara las elecciones. Había un diálogo. Ese diálogo tiene unos puntos. Estaban participando en República Dominicana la oposición venezolana, el gobierno venezolano y los, vamos a decir, los mediadores, los observadores que participan en el diálogo. Desde su punto de vista, conocemos que usted es diplomático, está representando en este momento el gobierno de Venezuela, pero ¿qué se hizo? Se tomó parte de lo que
de lo que decía el diálogo en el caso de las elecciones y no se consideraron otros aspectos, eso es desde el punto de vista político del oficialismo, o desde el lado de la oposición, cuando vieron la realidad de la posibilidad de cambiar la fecha, entonces se echaron para atrás y no quieren participar en el proceso. ¿Qué usted cree que está pasando? Porque todos debieron firmar tranquilos si se está acogiendo la disposición de hacer lo que se quería. Sí, lamentablemente, no solamente en mi opinión, algunos analistas han llegado a ese, vamos a decir, a esa posición. Y es que lamentablemente los actores de la oposición venezolana, los actores políticos de la oposición venezolana, pareciera que en ningún momento tuvieron realmente la intención de firmar ese acuerdo final. Se le dio mucha vuelta, se le dio la contextualización del documento, que se había que llevarlo ante los partidos políticos de la oposición, ante ciertos líderes políticos de la oposición, y en ese tiempo fue pasando las diferentes negociaciones. Hay que recordar que dentro de ellos se exigían unos puntos los cuales se han cumplido cabalmente, y en ese contexto podemos hablar, por ejemplo, ellos dentro de los puntos pedían del acercamiento al proceso de acompañamiento y observación de organizaciones internacionales, de países, de ser invitados a grupos de otra constitución multilateral o que representaran organizaciones multilaterales para que observaran o participaran o acompañaran en el proceso electoral, y eso ya se hizo. Y ya se hicieron las invitaciones. Y en los puntos que yo escuché que ellos hablaban de garantías electorales, como de que el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, que no les representa garantías electorales a la oposición para participar en el proceso. ¿A qué se refieren ellos? Porque ese es uno de los puntos que ellos dicen, por eso no voy a las elecciones. Sí, es una cuestión hasta insólita, porque es el mismo Consejo Nacional Electoral que estaba presente, que actuó, que técnicamente fue prácticamente el organizador de las elecciones del 2015, cuando ellos de alguna otra manera ganaron la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, la Asamblea Nacional, y que la ganaron por mayoría. Entonces ese mismo Consejo Nacional Electoral, en el cual ellos ganaron la Asamblea Nacional, es el mismo Consejo Nacional Electoral que se encuentra en estos momentos. Sumado a ello, está catalogado el Consejo Nacional Electoral a partir de una serie de evaluaciones que han hecho unos organismos internacionales que han catalogado el sistema electoral venezolano como único en América Latina y el Caribe y uno de los más categorizados desde el punto de vista tecnológico, y el cual permite de que los resultados sean en tiempo real y sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros no conocemos las interioridades, el día a día de la estructura en Venezuela a nivel electoral, pero ¿por qué algunos venezolanos, sobre todo esos que están en el exterior, se refieren a que realmente el proceso electoral el gobierno lo hace más complejo de lo que es en este momento? ¿A qué se pueden estar refiriendo ellos? ¿Le han cambiado algunas reglas del juego? No, todo lo contrario. No sé qué tan complejo lo pueden decir cuando uno se presenta a la mesa electoral y en prácticamente 2 minutos uno ejerce el voto. ¿No será que la oposición entiende que participando en las elecciones y la misma comunidad internacional, la parte que no está de acuerdo con que se participe, con participar en las elecciones, la oposición, entiende que participando en ella hace legítimo todos los procesos anteriores? Es que dentro del proceso electoral la legitimación va en el votante. El votante es el que va a legitimar no solamente a través de su acción voluntaria al voto, sino va a legitimar un candidato presidencial. Indiferentemente de que exista una abstención o no, ya existe la legitimidad por sí. Entonces, al haber una inscripción electoral, para un proceso electoral de candidato a la presidencia, a los consejos municipales, a los consejos estadales, de por sí se está diciendo que ese sistema electoral funciona. Y más cuando estamos hablando de las elecciones del 2015 para la Asamblea Nacional, la cual
repito, la oposición ganó con mayoría prácticamente, no digo absoluta por no inferir ese nombre, pero sí con una gran mayoría, la cual le permitía hacer un trabajo político muy interesante, la cual pues se equivocaron por estar asumiendo a lo mejor algunas orientaciones no adecuadas al proceso democrático venezolano, y lo que hicieron fue prácticamente más adelante declararse ante la Constitución en desacato. Pero es un proceso que, bueno, que históricamente y políticamente tiene sus vertientes, tiene sus aristas, y entre ellos es que nunca se ha, lamentablemente, trabajado en función del bienestar del pueblo venezolano. Los otros candidatos que sí van a participar porque vemos que se han inscrito algunos candidatos, inclusive que uno no conocía. Yo personalmente hay dos de ellos que no conocía. ¿Quiénes se han inscrito hasta el momento y quiénes son los que realmente han dicho no vamos a participar del proceso? Hablando ya de los hombres, no de oposición y eso, sino de los candidatos que uno ha escuchado tradicionalmente. Sí, ahí lamentablemente hay un grupo de líderes políticos los cuales dieron su intención de inscribirse. Por ejemplo, uno de ellos que me llega a la mente es el señor Ramos Alup, que todos conocemos de su tendencia política, del partido. ¿Ese no se está inscribiendo? No, todo lo contrario, dijo que no se iba a inscribir, que no iba a participar. Y más aún ha proferido una serie de ideas en las cuales indica que todo aquel que se inscriba es porque es un traidor a la patria. Entonces imagínense lo que tiene en el pensamiento y en el sí, en cuanto dice que inscribirse en unas elecciones es porque es un traidor de la patria. Entonces resulta ser que no sé qué constitución está él leyendo, porque nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los parámetros claros establecidos para los procesos electorales, tanto presidencial, tanto legislativo, en el orden estadal o regional. Y estos candidatos que vemos, por ejemplo, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti, vi uno también que creo que es evangélico de la iglesia, que propugna ideales cristianos hacia el gobierno. ¿Esos candidatos realmente van a participar, ya están inscritos y están totalmente validados para participar del proceso? Ese proceso lo está llevando el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, ellos para poderse inscribir tienen que estar respaldados por una serie de partidos políticos, los cuales de alguna u otra manera tienen que también presentar una serie de elementos para su inscripción, los cuales, si son acertados, pues son debidamente inscritos. Hay que recordar que, por ejemplo, hay un partido que me llega ahorita a mente, que es Primero Justicia, que no ha sido validado porque no recogió la firma suficiente como para poderse inscribir como partido político. Por lo tanto, Primero Justicia no podrá presentar un candidato como tal porque no tiene la representación política Primero Justicia. Pero habrán otros candidatos respaldados por otros partidos políticos, bien sea de la misma MUD, que es el Movimiento de Unidad Política de la Oposición, y el cual presentará indiferentemente otros candidatos, como es el caso de Visconti, como es el caso de Reinaldo, creo que me nombró, y el señor evangélico, el cual se está presentando para la candidatura. Sin embargo, veo que el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral ha otorgado un nuevo plazo para estas inscripciones a los, creo que le ha dado 2 días o 3 días más para todavía permitir que nuevos candidatos se inscriban al proceso. Sí, ha corrido por las redes, ¿no? Ahí es verdad que no puedo inferir de manera acertada al respecto, pero he inferido por las redes que fue una solicitud de algunos partidos de oposición que dieran un plazo de 48 horas. Indiferentemente de que haya sido la oposición o que haya sido el Consejo Nacional Electoral o el gobierno que haya hecho la solicitud, debemos de verlo de manera positiva porque con ello pueden concurrir algunos otros candidatos para su inscripción. Bien, con su permiso, señor embajador, vamos a una pausa. Conversamos en síntesis con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en República Dominicana.
Continuamos en síntesis con el señor Alí de Jesús Uzcategui, duque, embajador de Venezuela en República Dominicana. Señor embajador, todo proceso electoral trae partidos políticos, trae candidatos, pero también hay una campaña electoral. En Venezuela en este momento hay totalmente un proceso, hay un ambiente electoral en las calles, se está realizando, hay banderas, hay letreros en las calles, hay proselitismo político. ¿Cómo está? ¿Hay oportunidad para que todos los candidatos que se inscriben puedan participar y hacer su campaña? En Venezuela en estos momentos, en los últimos 2 décadas, se ha caracterizado por estar en campaña política constantemente, ¿no? Pareciera algo que no se puede explicar, pero en el contexto venezolano podemos decir que en estos 20 años se han realizado en Venezuela más de 24 procesos electorales, lo cual pudiéramos decir que estamos al frente de casi una elección o un proceso electoral cada año y medio, ¿no? En ese contexto podemos ver que el pueblo venezolano está politizado, y cuando digo politizado es que está prácticamente consustanciado con las políticas o la política de un Estado o de un gobierno o de un país. En este contexto, pues, el pueblo venezolano responde en la medida y en la capacidad de sus intereses de acuerdo al proceso electoral. Ahorita estamos hablando de las presidenciales y, por supuesto, todo el pueblo venezolano está abocado en la calle, al menos por lo que representa el pueblo que acompaña al proceso revolucionario, a la candidatura del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y, por supuesto, en ello haciendo su campaña respectiva. No obstante, así debe estar la oposición también elaborando y ejerciendo su accionar público y político para también llevar sus candidatos al proceso de elección. Las elecciones serán el 22 de abril. El 22 de abril. La comunidad internacional, usted tiene la prensa, los que participaban en los diálogos, tratando de mediar, la oposición que está afuera, la gente que se ha salido de Venezuela, que no le convenía o que no se sentía bien con el gobierno, la posición de Estados Unidos, las reuniones de la Organización de Estados Americanos y todo esto. Iniciemos con esto que estamos viendo de tan criticado a la República Dominicana de su posición ante estos organismos. Es una posición de mantener el diálogo y en todo momento. Inclusive se ha sido criticada por no votar a favor de ciertas sanciones hacia Venezuela. Esto lo han visto como un tema a favor de Venezuela, no a favor del diálogo. ¿Cómo ustedes, los venezolanos, sobre todo en la embajada, ven esto? Sí, resulta que en el contexto geopolítico es un tema muy importante, porque estamos hablando del proceso de autodeterminación e independencia de nuestros países. Y dentro de ello lo que es el proceso de integración de América Latina y el Caribe. Y esto, por supuesto, surge inicialmente desde 1999, cuando llega a la primera magistratura venezolana el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el cual de alguna u otra forma, a través de un nuevo sistema, no un nuevo sistema, sino de retomar un sistema político que se llama el socialismo, o en otros países denominado como un proceso progresista, llamó la atención del mundo en función, primero, la autodeterminación, segundo, la independencia y, por supuesto, la integración. Y eso se logra única y exclusivamente trabajando en conjunto cuando hablamos de América Latina y el Caribe. Por supuesto, esto alertó al gran gobierno de Norteamérica, el cual siempre se ha caracterizado por el dominio militar del espectro mundial, y el cual, al ver que surge un líder en América Latina y el Caribe que llama un proceso de integración,
ve que su sistema está tambaleando, y no tambaleando, sino que está en un proceso en el cual está surgiendo un nuevo sistema político al cual le podía ser un desbalance dentro del dominio de América Latina y el Caribe. Hay que recordar que lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos desde muchos años atrás ha considerado América Latina o consideraba América Latina como su patio trasero. Hoy en día tiene toda la intención y por supuesto toda la atención hacia nuestra región. Por supuesto esto en el contexto geopolítico, en el contexto de América Latina y el Caribe es muy importante porque dentro de este proceso de integración surgió lo que fue el ALBA, la CELAC, la UNASUR, también un proceso de integración para resolver nosotros nuestros propios problemas. No ha sido así hace un tiempo para acá, en medida de que han ido retomando algunas fuerzas de derecha o de ultraderecha, nuevamente el liderazgo político en algunos países, y se han dado a la tarea junto con los Estados Unidos de Norteamérica y algunos países foráneos de tratar de eliminar el concepto progresista y por supuesto ir nuevamente al concepto capital o capitalista del dominio de los países desde el punto de vista económico y por supuesto político. Es así que nos encontramos en este momento en una situación en la cual no es que deje de ser Venezuela una referencia, sino que dentro de ese contexto América Latina y el Caribe están en el ojo del huracán, porque representa para los Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno, a ese concepto pentagonista que tanto hablaba el doctor Juan Bosch, o el profesor don Juan Bosch, que de alguna manera, cuando digo que está en el ojo del huracán, de alguna manera quieren impedir el desarrollo de nuestra región. Y cuando digo quieren impedir, no crean que es única y exclusivamente con la inversión norteamericana o con la inversión de las grandes corporaciones que se va a desarrollar nuestra economía, sino que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo desde adentro para que en un proceso endógeno poder desarrollar y por supuesto ser nosotros mismos y con ello llevar a un desarrollo humano aceptable y lo más prudente posible de nuestra sociedad, de nuestra población y de nuestros ciudadanos, por supuesto. Es así que, lamentablemente, mientras eso exista, ese proceso de integración que todavía se está generando, porque se está generando, no podemos decir que ha culminado, no, está ahí, se está generando. Y hasta que los Estados Unidos no vea de que nuevamente tuvo o tiene el dominio de América Latina y del Caribe de forma absoluta, no se va a quedar tranquilo con el tema de Venezuela. ¿Y qué reunión es que hay ahora que se invitan a Venezuela en Perú, que si no lo invitan, que los países no tienen? ¿En qué quedó esto? Sí, lamentablemente hay equivocaciones que cometen algunos líderes políticos de algunos países, como es el caso del presidente del Perú, el cual de una manera sosecada, individualista y hasta antipolítica, establece de que no es bienvenido el señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, a la reunión de los Estados americanos ahora para el mes de marzo. Pero resulta ser que esto es sencillamente el Perú lo que sirve es como un Estado que invita y que en él concurren todos los estados de América para ir a la reunión de estados americanos. Entonces resulta ser que él no puede ni inferir ni impedir la entrada del presidente Nicolás Maduro al Perú. Más aún, el artículo 130 de los estatutos del reglamento de la OEA establece de que el estado receptor en el cual se esté realizando la convención o la reunión de los estados americanos sencillamente suplirá como, vamos a decir, de atención a la organización y no tiene ningún poder de decisión contra un estado para que participe o no. Pero inclusive ellos han pedido, creo que solicitaron una canciller que pidió hasta orden de detención de Maduro cuando llegara hay una, la ex fiscal de la República Venezolana, la cual lamentablemente se creyó en ella por mucho tiempo. Por cierto, se le descubrió prácticamente un cártel delictivo dentro de este organismo público como es la Fiscalía General. Está prófuga,
sin necesidad sin necesidad, sin presentar realmente comprueba las acusaciones que está haciendo contra el presidente de la República, y ha manifestado y está solicitando una alerta roja. Imagínense una persona que es prófuga de un estado, se encuentra en otro país pidiendo alerta roja sin ningún, estatus político internacional. Pero sí tiene el apoyo de Almagro, del señor Almagro, que le dicen el amargo, que sencillamente equivocó su tarea como secretario general de la OEA, porque él sencillamente es el secretario de los países miembros de la OEA. No es una persona que tenga per se un dominio sobre los estados, no, él es el secretario general de las decisiones que tomen los estados miembros de esa organización. Y embajador, cuando hablamos de Estados Unidos, analicen un poco las sanciones hacia Venezuela o represión en algunos casos. ¿Cómo ustedes, que son parte de esto, le están manejando esta situación? ¿Lo han sentido en lo económico? ¿Lo han visto a nivel de retaliación con personas en algunos casos? ¿Qué ha hecho realmente a nivel de casos concretos? Sí, lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos, especialmente a través del presidente Donald Trump y inicialmente por el expresidente Obama, hay que recordar que en el 2015 declararon a Venezuela en una amenaza inusual, extraordinaria e inusual de los Estados Unidos. Como dirían en su momento la expresidente Cristina Kirchner, ¿no? ¿Cómo va a representar Venezuela una amenaza para los Estados Unidos siendo la principal potencia militar en el mundo? Es ilógico, ni económico, menos todavía. Y en el proceso migratorio, menos que todavía. Más aún, nos hemos caracterizado los venezolanos porque todos aquellos que emigran del país tienen ciertas capacidades vamos a decir, de formación, en la cual permite en contribuir en el desarrollo de algunos otros países en las labores cotidianas de trabajo y por supuesto profesionales. En ese contexto vemos que los Estados Unidos, en función de buscar vamos a decir, una desaparición del sistema socialista en nuestro país, representado primero por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Tenemos que recordar el golpe de Estado del 2002, luego ahora con el presidente Nicolás Maduro Moro, el cual viene gestionando desde el 2013 en adelante. Ya él tiene 4 años dentro de la magistratura y realmente ha estado recibiendo un ataque permanente, no solamente del gobierno norteamericano, sino de la hegemonía de algunos países dentro de América Latina y el Caribe, que están identificados con la derecha, con la ultraderecha, o que sus intereses acompañan los intereses norteamericanos. En ese contexto, ha indicado supuestamente unas sanciones contra el presidente, funcionarios, etcétera, etcétera, pero resulta ser que detrás de esas supuestas sanciones vienen disfrazadas las sanciones al pueblo venezolano, porque estamos al frente de un bloqueo económico y un bloqueo financiero, lo cual no nos permite hacer las compras o las relaciones comerciales o relaciones internacionales mercantiles necesarias para poder hacernos los insumos para la elaboración de los productos de la cesta básica o, por supuesto, adquirir alimentos. Entonces, a través del disfraz de las sanciones hacia el presidente Nicolás Maduro Moro, es un bloqueo comercial. Hacen el bloqueo comercial y el bloqueo financiero. Y por eso nos hemos visto en la tarea de, y por un proyecto del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el 2004, si no mal recuerdo, que habló del petro, de una moneda virtual, el presidente Nicolás Maduro Moro, desde hace un año, empezó a hacer unos estudios, concentró a unos estudiosos en el área económica y establecieron una moneda virtual que es el petro. Se nos queda un tema electoral vital. Una de las quejas de la oposición en el proceso electoral era que se habían disminuido los centros de votación en el exterior. Y nos llega la información de que se autorizó inclusive que se volviera a abrir el de la Florida, esas cosas. Se abrió, autorizó y se dio el presidente en estos casos también con relación al proceso. Claro, por supuesto. Yo recibí instrucciones de mi capital, el cual desde el 10 de febrero se abrió un mecanismo para inscribir a todos los venezolanos que se encontraban en los países en donde tenían embajadas o tenemos embajadas y
instituciones consulares, las cuales permitían la inscripción de todos aquellos que estuvieran legalmente dentro de ese país. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tuvimos abierta la sección consular hasta el día 25 de febrero para la inscripción y por supuesto, con la presentación legal de su estadía en República Dominicana. En ese contexto, eso fue general. ¿Quién va a poder votar aquí? Todos aquellos que tengan la residencia permanente, o sea, que están legalmente constituidos como tal. O sea, los que están aquí de forma irregular, que no han tomado su residencia, no van a poder votar. No, porque están en un proceso migratorio, como usted lo ha dicho, irregular. Y dentro de ese contexto también hay una serie de normas. Esa gente puede ir a votar a Venezuela. Claro, ellos pueden ir a votar a Venezuela. Y tienen que retornar a Venezuela para poder ir a los centros de votación y ustedes como embajada, en el caso de República Dominicana, ¿tienen estadística de la cantidad de venezolanos con estatus legal migratorio regular existen en República Dominicana? Sí, fíjate, te voy a hablar de los dos elementos, el migratorio y el electoral. Para el 2013 aproximadamente votaron estaban inscritos unas 1.500 personas. 1.500 personas para el 2013. Y votaron unas 700. Casi llegaron a las 800. Para el 2013, que fueron las elecciones presidenciales, ¿te acuerdas? Sí, en sí, ese momento la histórico. Para la actualidad, en el proceso migratorio tenemos registrado de manera legal dentro del proceso migratorio dominicano aproximadamente 5.100 personas en el proceso migratorio normal y legal. Y el orden de los inscritos para el proceso electoral también está entre 700 y 800 personas. Por supuesto, porque de alguna otra manera la legalidad es lo que va a determinar la inscripción electoral, porque se piden allí una serie de elementos como la cédula dominicana, la cual establece la legalidad o la estadía permanente en esta gran nación. Y tienen ustedes como organismo diplomático también estadística de en este momento ya 2018, cuántos ciudadanos venezolanos, no importa su condición migratoria, tenemos aquí en República Dominicana? Sí, yo... El otro día me dieron un dato de unos 60.000, me lo encontré en una suma sumamente extraña. Sí, realmente dentro del proceso migratorio, nosotros recibimos unas estadísticas que prácticamente lo distribuye la dirección migratoria, no solamente de Venezuela, sino todas las embajadas que tienen un proceso migratorio, pues les informan de cómo están sus nacionales ingresando al país. Y dentro de esas estadísticas que recibimos de manera oficial, en un acercamiento que hicimos desde el 2006 al 2016, sin incluir el 2017, bueno, podemos incluirlo porque ya recibí unas estadísticas y nos daba aproximadamente entre 25.000 y 30.000 venezolanos que estaban en un proceso de vaivén. No tanto de vaivén, sino, no quiero tampoco emplear el limbo, ¿no? Que están en el limbo, no, si están en un proceso en el cual, como decirte, entraron 150 y salieron 120. Oye, ¿dónde están esos 30, no? Claro, están adentro, porque por algún otro medio o salieron por los puertos o los aeropuertos o están aquí adentro. Y de eso hay 5.000 ya que han logrado su residencia permanente. No, lo que pasa es que dentro de esos 5.000 que están, 5.100 que están debidamente justificados su proceso migratorio, están residencia temporal, visas de trabajo, visas de estudiante. Pero esos no pueden votar. No, porque eso están en otra condición. Bien. Vamos a otra pausa y cuando regresemos conversaremos con el embajador de Venezuela de todos los aspectos económicos que se viven hoy en la República Bolivariana de Venezuela.
Señor embajador, la República de Venezuela, y quiero irme un poquito al origen de lo que yo llamo el problema. Uno vivió todo el proceso de lo que eran los líderes antes de Hugo Chávez, la economía, los dominicanos, por ejemplo, yéndonos a trabajar a Venezuela, el petróleo en su auge. Y recuerdo, como les decía en la pausa, cuando conocí a Hugo Chávez, la primera vez en la toma de posesión de su primer gobierno. Luego volví en un segundo periodo y uno fue viendo países como que un galón de combustible te costaba menos que una goma de mascar, que un chicle, y que una familia podía gastar en electricidad y combustible en un mes lo que aquí nos cuesta tal vez un refresco. Oiga bien, esos eran los equivalentes de la época. Y nosotros le decíamos con nuestros problemas eléctricos y de petróleo, qué bien están ustedes, qué bien está este país. Comenzó el cambio de la política hacia la política social, la política progresista, Hugo Chávez, pasa todo lo que ha ido evolucionando entre el gobierno del presidente Maduro y uno va viendo cambios en la economía. Cambios originados, usted nos explicaba, inició en el segmento anterior, por estas presiones y estos bloqueos y sanciones que tienen otros países. Háblenos un poquito de la situación actual que vive Venezuela y vamos a hablar ahí mismo de esa moneda que ha creado Venezuela en este momento para poder respaldarse en otra cosa y poder hacer operaciones en otra cosa que no sea el dólar. Sí, fíjate, hay un concepto capital y un concepto social, o el capitalismo o el socialismo. Y esos dos elementos o esos dos procesos necesitan una base, que es la base económica. El capital normalmente, o el capitalismo, se caracteriza por el individualismo o por pequeños grupos que trabajan dentro del capitalismo para poderse hacer de las riquezas indiferentemente a través de industrias, a través de los procesos de obtención de divisas, en fin. Y en el sistema socialista es un proceso en el cual de alguna otra forma se determina una distribución equitativa de los recursos y de todos los ingresos económicos que obtiene el país para el beneficio de la población, para el beneficio de la educación y por supuesto todos aquellos servicios que son necesarios para el establecimiento del desarrollo humano de los ciudadanos. En este contexto, para 1998, en Venezuela, para 1998 nosotros teníamos prácticamente una población casi en el 70% de la pobreza. Esto llevó a un nuevo proceso, por supuesto. Tenemos que hablar de todo, de 40 años de la política tradicional, la cual se desarrolló en un proceso prácticamente capitalista o de un neoliberalismo en el cual fueron eso que usted conoció en cuanto al valor, al beneficio económico que tenía Venezuela para los años 60, 70, eso se fue perdiendo con el tiempo y más cuando en el 81 y 82 empiezan a surgir cartas de intención promulgadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y en ese contexto a exigirle al Estado de donde no había producción, sino nada más pura obtención de divisas, no había producción industrial, no había producción de alimentos, sino todo era importación. Hay que recordar que en Venezuela existía una economía de puerto, o existe todavía una economía de puerto, porque nunca se permitió el desarrollo armónico hacia adentro de un proceso industrial que permitiera por lo menos un 50 o 60% de obtención de lo necesario para el desarrollo del país, sino que todo era importado. En ese contexto, cuando llegamos al 98, resulta ser que sí, teníamos riquezas, había una distribución, pero en pequeñas manos o en pequeños grupos. Y esos grupos lo que hacían era extraer las divisas y sacarlas fuera de Venezuela e invertir en otros países del mundo. En ese contexto, hablamos entonces casi de un 70-75% de pobreza para 1998. Hoy en día, después de que llegue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y ahora el presidente Nicolás Maduro Moro, se ha bajado la pobreza con todo y el bloqueo económico y financiero casi un 32%.
En ese contexto se bajaron unos cuantos puntos en 20 años. Pudo haber sido más, pero hay que recordar también entonces el golpe de Estado del 2002, que fue para ir en contra del proceso y evitar todo el plan de desarrollo, como es el plan de desarrollo que debe tener un país para poder lograr su objetivo en función de... Pero embajador, si usted toma algunos indicadores, y es la parte que quiero que hablemos, porque eso que origina tal vez el bloqueo, la situación, porque yo no sé si eso se llama pobreza o no, pero hay que ver que usted mismo decía en el segmento anterior, allá hay problemas ahora mismo para adquirir los alimentos básicos, allá hay problemas para obtener los medicamentos, allá hay una devaluación importante de la moneda que ya por niveles bastante altos. Entonces, esto ha generado una pobreza porque usted no puede comprar nada. Y gente que tenía sus ahorros en bolívares, usted hoy es más pobre si hay una mayor devaluación. No, eso es una realidad. Ahora, eso que está ahí, ¿se puede revertir con estas políticas? Hay un concepto que se llama... ¿O eso no es pobreza? Sí, fíjate, es que tienes toda la razón, es cierto. Fíjate que estás hablando de algo de la hiperinflación. Nosotros tenemos, con referente a la moneda nacional y la divisa, casi un 2.000, 3.000% de diferencia. Producto de un manejo en el cual, de alguna otra forma, desde afuera, de forma foránea, a través de una fulana página que se llama Dollar Today, dándole un valor a las divisas determinada por encima de lo que establecía o de lo que establece el Banco Central, y que, amén del bloqueo económico y financiero, el cual no nos permite obtener las divisas que son generadas por las instituciones y las organizaciones, pues nos llevan a una hiperinflación y, por supuesto, con el concepto de oferta y la demanda, cuando no hay oferta o cuando no hay demanda, hay una relación o una ecuación en la cual establece un bien o un mal para una sociedad, y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Claro, es penoso lo que estamos viviendo en el sentido de cuanto a las necesidades de alimento y medicina. Por eso es que el Estado ha tenido que estar dinamizando y buscando fórmulas. Pero están funcionando estas medidas. Claro, hay mucha gente que las medidas que está tomando el Estado venezolano han funcionado. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que se llama los CLAT, a los cuales ya le está llegando a casi 5 millones de venezolanos cada 15 días. Y estos CLAT son unas bolsas de comida a un costo de acuerdo a las necesidades del pueblo. Y está llegando. Y hay algo de 50 productos básicos. Exactamente, de los 50, dentro de esos 50 productos básicos hay 25 que están obligatoriamente constituidos dentro de la caja de alimentación que se le está entregando al pueblo venezolano, no gratuito, sino a un costo. Amén a esta situación, se está buscando hacia adentro, a través de un nuevo sistema económico, porque lamentablemente hay que buscar otro sistema económico a través de la instalación del petro. El petro ha sido una moneda en la cual... El petro es una nueva moneda que ha hecho una moneda que no es que va a eliminar el bolívar. ¿Pero no. es una nueva moneda o es una criptomoneda? Es una criptomoneda digital. El petro es una moneda digital única en el mundo y para América Latina y el Caribe. Pero yo veo un petro físico. ¿Hay petro en papeleta? No, sencillamente las transacciones son digitales. Lo que pasa es que cuando uno ve un petro físico es por las imágenes que van sacando del petro, así como hay otras criptomonedas en el mundo. ¿Qué ocurre y qué sucede? Que esta moneda digital, el respaldo es real, sustantivo, a través de las reservas de petróleo que están certificadas, a través de las reservas del oro que están certificadas debidamente, de la riqueza que tiene el Estado, y que cada petro va a tener un valor igual o que esté fluctuando de acuerdo al barril de petróleo. Entonces, o sea, que a diferencia, por ejemplo, de las otras criptomonedas que hay ahora, esta sí tiene un respaldo. Esta es la única que tiene un respaldo. Que es la reserva de petróleo de Venezuela. Sí, estamos hablando de más de 2.700 millones de barriles de petróleo. Entonces, hay que ver la magnitud. Fíjense que hasta el momento, en menos de 20 días, ya se han hecho transacciones por orden de los 3 millardos de dólares. Entonces, el gobierno está... Y entonces, ¿esta moneda se convierte en bonos? No, se convierte realmente en algunas divisas por las cuales son transferidas o compradas la petromoneda.
puede ser en yuanes, Eso es para puede ser en euros, puede ser en dólares. ¿Están los chinos y los rusos ayudando a Venezuela en este momento? Están comprando. Están comprando moneda, así como cualquier otro. Hay 157 países interesados en la compra de la petromoneda. ¿Y eso no es la forma de emitir certificados de compra de petróleo a futuro? Sí, lo han querido ver como especie de un bono, como especie de un papel. No, es sencillamente un respaldo económico que tiene un país en contra de, o sea, no en contra, no, a favor de un valor de petróleo. Es como que si vendiéramos el petróleo hoy por hoy en $60, lo único que estamos vendiendo es un petro que tiene el valor de un barril de petróleo, por decirlo en ese contexto. Por lo tanto, nos va a permitir salir de ese bloqueo económico y financiero. Esperamos que sea así. Y esto se va a utilizar para adquirir comida y medicina. Para promover no solamente el desarrollo interno, sino poder obtener los insumos necesarios de medicina y alimentos que requiere la población. Porque han estado saliendo por allí el secretario de Estado Tillerson está diciendo de que de alguna otra manera hay que hacer un proceso de ayuda, un trato humanitario con Venezuela. No, nosotros no necesitamos ningún trato humanitario. Nosotros lo que requiere, el Estado venezolano lo que requiere es que levanten el bloqueo económico, el bloqueo financiero, que nosotros tenemos los recursos como poder adquirir todos los insumos necesarios. Entonces ese bloqueo, por supuesto, lo mantiene permanentemente los Estados Unidos con la finalidad de tratar de dar al traste contra el proceso revolucionario, lo cual ha significado para ellos un dolor de cabeza para impedir que sea un ejemplo para el resto de los países que tanto necesitan de un bienestar social, económico y político. Bien. Muchísimas gracias, señor embajador. No, gracias a usted por la invitación a su programa y un saludo al pueblo dominicano, a los connacionales que se encuentran haciendo vida en este gran país y que por lo cual deben estar contribuyendo para su desarrollo. Bien, agradecemos al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui, Duque, que nos acompañara en el día de hoy. Y a ustedes también les damos las gracias por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa Síntesis.